Ahí si se van agregando, pues que traten de ponerse al día con lo que vayamos poniendo, pero para no perder tiempo vamos a ir presentando. El tema de hoy les había mencionado que eran las membranas celulares. Y esto es porque decíamos que la membrana celular está compuesta sobre todo de lípidos, o que los lípidos eran un componente estructural importante para las membranas celulares. Entonces ese es el tema de hoy, las membranas celulares. Bien, a manera de un recorrido histórico, cómo observábamos o cómo pensábamos que eran las membranas celulares en un inicio. Si ustedes van viendo el análisis histórico, es bien divertido pensar que en aquel tiempo pensábamos que la membrana celular era plana, era lisa, era una sola masa. Sin embargo, ya hacia más entrado los siglos un poquito más cercanos, el 1917, empezaron a ver que quizás esta superficie podía tener algunas características polares o algunas características hidrófobas, que sería en este caso la colita de los fosfolípidos. Fue hasta 1925 que se dan cuenta que se trata de una bicapa de este mismo modelo anterior. Y fue hasta 1935 cuando se empiezan a dar cuenta que esta membrana no solo está compuesta por lípidos, sino que también tiene algunas proteínas adheridas. Este modelo es un poquito más extraño, que nos hace ver que esta sería la capa polar, esta sería la capa hidrófoba y esta sería otra capa polar. Pero el modelo que es más exacto, o que por lo menos aparenta ser más exacto hasta la actualidad, es el que se propuso en 1973, donde se observa que, a diferencia de este dibujito donde todas las proteínas están simplemente en el extremo, si ustedes se ven acá la proteína, dígame, ¿sí? Vamos a ver. ¿Sí la mira? Ah, bueno. No sé, quizás... Eso le iba a decir. Vaya, pues. Vaya, vaya. Aquí la espero para aceptar. No sé si me permite la aplicación. A ver. Bueno, como les decía, inicialmente pensaban que estas proteínas estaban simplemente puestas en la membrana plasmática. Sin embargo, hacia 1973 se dieron cuenta que algunas proteínas de hecho podían cruzar toda la membrana celular. Y este es de hecho el concepto, por lo menos hasta entonces, más certero. Cuando analizamos las membranas celulares, nos damos cuenta que están compuestas principalmente por fosfolípidos, o al menos eso es lo que se nos ha enseñado. Y también sabemos que dentro de la membrana existen embebidas algunas sustancias, por ejemplo proteínas, que funcionan para el transporte de sustancias, ya sea del exterior hacia el interior o del interior hacia el exterior. También existen algunas proteínas que actúan como señalizadoras, es decir, cuando alguna señal viene a esta proteína que está acá en la membrana celular, esta célula interpreta que debe realizar alguna acción en pro de contestar a la respuesta, de contestar a la señal que se le está enviando a través de este transmisor. También existen algunos elementos de tipo glúcido, esto ya los habíamos visto, que estos eran, por ejemplo, los grupos sanguíneos, que se encontraban en forma de glucoproteínas embebidas en la membrana celular. Pues bien, esta membrana de hecho no es 100% lípido. Se estima que en promedio una membrana plasmática normal tiene 40% de lípidos, mientras que el 60% en realidad es de proteínas, si consideramos la masa de toda la membrana. Entonces nos vamos a dar cuenta que realmente el mayor contenido de la membrana celular es en realidad proteína.
Sin embargo, no podemos obviar que existe un componente lipídico importante para las membranas celulares. Ojo, para todo en la medicina o para todo en general en la ciencia, siempre pueden existir algunas pequeñas excepciones y no se trata de que la membrana en general tenga este 40% como de forma rígida, sino que este número normalmente se acerca al 40%. Puede ser que sea un poquito más, puede ser que sea un poquito menos. Pero como siempre, existen algunas excepciones. Y una de estas excepciones es la neurona. La neurona contiene en sus axones, al menos las que están mielinizadas, una vaina que es precisamente de mielina. Y en este caso, esta está compuesta por 79% lípido. Si se fijan, esta es obviamente una proporción superior a la que se mostraba en la gráfica anterior. Ojo, esto se trata de una excepción. En el caso de la neurona, sí tiene un poco más de componente lípido. Bien. Las proteínas que se encuentran en la membrana plasmática se pueden clasificar de dos formas, como proteínas periféricas o como proteínas integrales. Las proteínas periféricas son aquellas que solamente se van a encontrar en un lado de la membrana y normalmente se encuentran ya sea orientadas generalmente hacia el citosol de la célula. Por ejemplo, esta proteína que está acá en la superficie interna de la membrana. Si vemos, la proteína es un poco más pequeña, no atraviesa la membrana, solamente se encuentra una porción de ella metida dentro de la membrana. Lo mismo esta otra que vemos acá, si observan, no está por completo atravesando la membrana, solamente tiene un pedacito atravesado ahí. Entonces estas serían proteínas periféricas. Pero ¿qué ocurre con esta proteína? Esta proteína, si ustedes observan, atraviesa toda la membrana en todo su grosor. Entonces, este tipo de proteínas se denominan integrales y la función que tienen estas proteínas integrales es sobre todo mediar el transporte de sustancias, ya decíamos, tanto desde afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera, según la necesidad de la célula, claro está. Entonces surge una pequeña duda, ¿cómo se introducen estas proteínas en la membrana celular? Si se trata de una proteína periférica, lo más lógico es pensar que simplemente la proteína se sintetiza y se adhiere a la zona de la membrana. Sin embargo, el ensamblaje de las proteínas que son de tipo integral, pues empezaría a resultar un poquito más complicado, sobre todo si recordamos que la mayoría de los aminoácidos tienen un carácter hidrófilo. Entonces, esto significa que estarían incrustados en una zona hidrófoba, lo cual no pareciera cuadrar mucho. Entonces, si ustedes empiezan a analizar esta capita de fosfolípidos que forman la membrana, pues lo más lógico es pensar que se adhiere primero una proteína en el extremo interior de la membrana, luego se empiezan a atravesar proteínas que tengan un carácter más hidrófobo, que corresponda a la zona en la que se encuentran las colitas de los fosfolípidos y que posteriormente a esta se le agregue otra zona que sea hidrófila que sobresalga de la célula. En otras palabras, normalmente tienen dos tipos de componentes, proteínas o mejor dicho aminoácidos que sean de carácter más hidrófobo en la porción que está incrustada directamente o en contacto con los fosfolípidos, en otras palabras con las cadenas que son hidrófobas. Mientras que las zonas más hidrófilas, es decir, más solubles en agua, van a estar en contacto con la cabeza de los fosfolípidos. Para que ustedes se imaginen esto de una forma un poquito más gráfica, este sería el equivalente a que nosotros hiciéramos un pasillo, como cuando los jugadores le hacen un pasillo a otro equipo. Si se fijan, ellos se van colocando en la orilla y ellos comienzan a pasar. Imagínense que estas son las proteínas hidrófilas, es decir, aquellas que se colocan en esta zona de la membrana, es decir, para el exterior. En otras palabras, estos aminoácidos hidrófobos funcionan como una especie de puente para permitir que aquellos aminoácidos hidrófilos pasen como por una especie de túnel para colocarse en la parte exterior de la membrana, así como un túnel que hacen en los partidos. Bien, estas membranas celulares no son 100% rígidas, de hecho estas pueden experimentar movimiento
Y un ejemplo bastante claro de esto son los eritrocitos. Imagínense ustedes la tensión mecánica que experimenta un eritrocito que debe soportar el bombeo constante del corazón, debe soportar ser arrastrado por cada una de estas pequeñas arterias, por cada una de estas pequeñas venas, y imagínense ustedes los capilares que son microscópicos. Entonces estos eritrocitos deben poder ser flexibles y poder modificarse o poder moldearse para poder atravesar diámetros muy chiquititos y poder llegar a todas las zonas de nuestro organismo y poder brindarle a cada una de esas zonas el oxígeno que transportan. Entonces se trata de movimiento en las membranas. No es que la membrana pareciera moverse como si tuviera flagelos, simplemente es decirle que no se trata de una membrana rígida. Bien, otro de los fenómenos importantes es algo que puede ocurrir cuando la célula experimenta cambios de temperatura. Si ustedes observan, este plano de la izquierda representa lo que ocurre cuando hay frío. En otras palabras, al haber frío, la molécula se encuentra bien ordenadita. Si ustedes se fijan acá, están bien alineaditas. Pero cuando esta célula se expone a calor, esta superficie de la membrana comienza a desordenarse y ustedes observan que ya no se ve tan estructurado, sino que se mira un poco más disperso, un poco más desordenado. Y de hecho esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos fiebre. Estas membranas celulares comienzan a desordenarse, entonces sería bastante lógico pensar que lo que sentimos cuando hay fiebre es algo de dolor, ¿sí? Al menos creo que todos hemos experimentado fiebre alguna vez en la vida, entonces estamos experimentando justamente este cambio, es decir, esta transición de una fase ordenada a una fase desordenada. El umbral que existe para esta temperatura se ha estimado que oscila por los 41 grados Celsius. En otras palabras, si ustedes se fijan, cuando evaluamos la temperatura o el máximo, vemos que normalmente nuestra temperatura corporal oscila entre los 36 y los 37 grados Celsius. Esto significa que a medida que va aumentando la temperatura, estas membranas celulares de nosotros comienzan a desordenarse. De hecho, esto es bastante visible, por ejemplo, en los niños. En los niños no tienen tanta resistencia o tanto umbral para soportar la fiebre. De hecho, en la mayoría de los casos, una fiebre no tratada podría conducir a convulsiones. Bien. Otro de los aspectos importantes es que si recordamos, normalmente estos fosfolípidos estaban compuestos por dos cadenas de ácidos grasos. Tenían una cabecita polar que era hidrófila y dos extremos de ácidos grasos, que uno de ellos normalmente era saturado y uno de ellos era insaturado. Y acá observamos algo bastante importante. Aquellas cadenas saturadas tienen un punto de transición más alto, en otras palabras, aguantan más temperatura, mientras que aquellas que son insaturadas no aguantan una temperatura tan alta. Una forma o una analogía de esto sería comparar el punto de ebullición, por ejemplo, de la manteca o del aceite. Ustedes lo ven que a temperatura ambiente la manteca se encuentra en forma sólida y que le toma un poco más de temperatura comenzar a hervir. En cambio, el aceite, al estar en estado líquido, le toma menos temperatura llegar a la ebullición. Bien, y acá, como les mencionaba, este es un ejemplo, pues la fiebre. ¿Qué ocurre en la fiebre? Comienzan a desordenarse las membranas celulares. Si ustedes analizan la composición de la membrana, van a encontrar estos pequeños cumulitos amarillos. Estos pequeños cumulitos amarillos son moléculas de colesterol. Este colesterol normalmente está presente en la membrana, sin embargo, no es un componente tan abundante dentro de ellas. Sin embargo, una célula que tiene mayor contenido de colesterol suele tener una membrana más rígida que una membrana que tiene menor contenido. Una forma quizás de explicar esto es, por ejemplo, el hecho de que en la aterosclerosis esa capa de colesterol se encuentra en estado bastante duro. Bien. Otro de los aspectos importantes es analizar cómo son estas membranas celulares. Si recordamos, al menos en la célula eucariota, tenemos organelos bien definidos. Estos organelos decimos que están bien definidos
porque tienen una membrana que los recubre. Y típicamente identificamos a la célula con esta forma redondita y la mitocondria con esta forma un poquito más ovalada. Sin embargo, vamos a hacer una exploración en este sitio a ver qué cosita encontramos, a ver qué hallazgo interesante encontramos. Bien, ese modelo que ustedes comienzan a ver ahí es un modelo tridimensional real de una célula. Entonces, si ustedes observan esa forma, realmente no parece tan redondita, parece como una estrella, parece algo plano, achatado, realmente no tiene una morfología tan definida. Bien, si dentro de estas opciones buscamos la membrana, aquí la podemos observar un poquito más en su esplendor y nos vamos a dar cuenta que no se trata de una célula redondita, sino que normalmente tienen otro tipo de formas. Entonces nos vamos dando cuenta que esta membrana debe adaptarse a los requerimientos de la célula. Y otro de los aspectos importantes es que suele tener movimiento. No se trata de una membrana rígida, no se trata de un metal que no podemos movilizar. De hecho, esta membrana celular va a experimentar varios movimientos y varios cambios a lo largo de la vida de la célula. Y los podemos observar en el ciclo celular, que va ocurriendo, por ejemplo, en la profase. Vamos viendo cómo se empieza a modificar la célula. O al menos en este caso no estamos viendo toda la célula en total, sino que solamente la membrana. Vamos observando qué ocurre en las posteriores etapas y observen cómo va cambiando la morfología, cómo va cambiando la forma de la célula. Esta célula en lo particular es una célula pluripotencial, es decir, aquellas que se van formando sobre todo cuando es el periodo embrionario. Y aquí pues la vamos analizando un poquito, vamos viendo cómo va cambiando la forma de la célula. Y en la anafase, cuando ya van a comenzar a estirarse y a dividirse, observen cómo esta membrana debe modificarse y soportar todos los cambios hasta que finalmente se divida y dé lugar a las dos células hijas. Entonces, para que analicemos la membrana de una forma un poquito diferente, ¿verdad? No se trata de aquella forma literalmente redonda que normalmente vemos en las figuritas. Sin embargo, es un poquito más abstracto y imaginarse aquella forma toda estrellada. Entonces, para propósitos educativos es más fácil dibujarla de una forma redonda. Bien, otro de los elementos importantes es que esta membrana debe ser capaz de mantener una forma. No es que se trata de que la célula puede deformarse en 1000 formas posibles, así como estábamos viendo aquella otra célula que a pesar de que podía ir cambiando de forma, normalmente se encontraba como ciertamente compacta, no es totalmente estirada, no se trata solamente de un hilo de plastilina que podemos estirar de forma infinita, sino que esta tiene un pequeño límite a lo que puede movilizarse. Y esto es debido a que dentro de la membrana celular se encuentran ensambladas algunas proteínas que sirven como esqueleto, en otras palabras, que sirven como los huesos a nuestro cuerpo. Si a nosotros nos quitáramos los huesos, seríamos unas masas gelatinosas. En cambio, el hueso nos da la forma o la estructura que normalmente conocemos como el ser humano. Pasa lo mismo con las células. Este eritrocito, por ejemplo, debe ser capaz de tener un armazón proteico que está incrustado a la membrana. Y está incrustado a la membrana precisamente para mantener la forma. De nada le sirve mantener este esqueleto solamente en el interior, sino que lo debe tener pegadito a su membrana para poder ser tanto lo suficientemente flexible, pero lo suficientemente compacto como para no deformarse tanto. Entonces, algunas de estas proteínas, aquí quizás la más importante sería esta, la anquirina. Si ustedes se fijan en el nombre, pareciera que se trata de una ancla, y es precisamente la función que tiene, anclar todo este armazón proteico a la membrana de la célula. Bien, algunas de las proteínas en la membrana están unidas a un tipo especial de lípido. Este lípido es el glucosilfosfatidilinositol. Este fosfatidilinositol ya lo habíamos mencionado un poquito. Y uno de los casos en particular es que esta membrana de lípido normalmente tiene la unión a ciertas proteínas y un caso de esto serían
precisamente aquellos grupos sanguíneos. Todas aquellas glucoproteínas se adherían precisamente a esta molécula, al GPI. En otras palabras, a una molécula derivada del inositol. ¿Cómo funciona ese GPI? Si ustedes ven un poste, pues andaba buscando la imagen de un poste de luz, pero no la encontraba al menos como quería. Y ustedes se fijan que normalmente los postes de luz traen una especie de metal que los mantiene adherido al suelo. Pues la función de este glucosilfosfatidilinositol es precisamente como ese cable que se les coloca a los postes y sirve para que la molécula no se vaya para los lados y que no se caiga, sino que para que se encuentre adherida a la membrana. Así como ese lacito que está ahí. Y un ejemplo, como les mencionaban, eran los antígenos de los grupos sanguíneos. Bien, existe otro concepto denominado balsas lipídicas o balsas de membrana, y esto hace referencia a que normalmente en un grupo de proteínas que tienen alguna función similar se encuentran quizás ancladas entre ellas. Esta sería un ejemplo de balsa lipídica. En otras palabras, o quizás para aclararlo de otra forma, se trata de ciertos cúmulos en los que el lípido tiene adheridas proteínas. En este caso, si ustedes se fijan, esta parte de la célula no tiene ninguna proteína. Entonces, esta zona no se trata de una balsa. Sin embargo, si analizamos este pedacito donde se encuentran varias moléculas proteicas, pues esta sí se trata de una balsa lipídica. Bien. Un proceso importante, y ya lo habíamos mencionado, es que esta membrana plasmática debe ser lo suficientemente permisiva como para permitirle a la célula que los nutrientes ingresen adentro de ella. En otras palabras, esta membrana no puede ser 100% rígida, sino que debe permitir el paso de algunas sustancias, ya lo mencionábamos, de tipo nutriente. Sin embargo, debemos aclarar algunos aspectos. Este transporte no puede ocurrir de forma aleatoria sin control, sino que debe ser regulado. Otro de los aspectos importantes es que a menudo se ocupaban proteínas para transportar estas sustancias, sobre todo aquellas que mencionábamos que eran de tipo hidrófilo, aquellas que no podían atravesar aquella capa de los fosfolípidos, aquella zona hidrófoba de los fosfolípidos. Otro de los aspectos importantes es que la célula siempre va a buscar la conservación de la energía. En otras palabras, cuando necesita transportar alguna sustancia, normalmente lo va a hacer desde donde hay más hacia donde hay menos. Y recordamos que existe una máxima dentro de la física y en general para la química también. Toda la materia física está dispuesta con esta norma. La energía no se crea ni se destruye, sino que permanece constante. Otro de los aspectos interesantes es que esa diferencia de concentraciones de sustancias en el exterior y en el interior de la célula puede crear voltaje. Esto ya lo habíamos visto cuando generábamos el ATP. Recordamos que el hidrógeno estaba en mayor cantidad en la matriz, que este pasaba hacia el espacio intermembrana y se generaba un voltaje que era capaz de generar la síntesis del ATP. Bien. Otro de los aspectos importantes es que las sustancias, una vez que ingresan a la célula, pueden modificarse de modo que ya no puedan salir de la célula. Un caso en particular es el que ocurre con la glucosa. Si recuerdan, cuando hablábamos del metabolismo de la glucosa, decíamos que el primer paso es que esta glucosa agregase un grupo fosfato a su molécula y que al estar unida a este grupo fosfato, la glucosa ya no podía salir de la célula. Entonces, a eso hace referencia este apartado. Bien, ¿qué mecanismos pueden ocurrir para el transporte? Una es la difusión pasiva. Esto se refiere a que directamente una sustancia atraviesa la membrana celular desde donde hay más hacia donde hay menos. En otras palabras, esto es a favor del gradiente de concentración. Cuando decimos a favor del gradiente de concentración, hace referencia a que pasa desde donde hay más hacia donde hay menos. Otro de los casos puede ser la difusión facilitada. Esto es sobre todo para el caso de las moléculas que son de carácter hidrófilo. En otras palabras, aquellas que tenían un poco mayor de dificultad para atravesar la zona hidrófoba de los fosfolípidos. Pero esto también ocurre a favor del gradiente de concentración. En otras palabras, el transporte normalmente va a ocurrir
de la zona donde hay más concentración a la zona donde hay menor concentración, pero que necesita la presencia de algunas proteínas que le ayuden o que le faciliten el transporte. Y el otro caso es el transporte activo, que en este caso el transporte ocurre en contra del gradiente, es decir, pasa desde donde hay menos cantidad de una sustancia hacia donde hay más de otra sustancia. Obviamente, en este proceso se requiere la inversión de energía. Bien, para ir analizando más o menos cómo van ocurriendo las cosas, aquí hay algunos ejemplos un poquito gráficos. Recordemos entonces, difusión pasiva se trata cuando hay paso de una sustancia de donde hay más hacia donde hay menos. Entonces ustedes pueden claramente inferir que en esta zona de la célula hay mayor cantidad de esta molécula rojita y que en el interior de la célula pues hay menor cantidad de esta molécula rojita. Entonces lo que vamos a ver acá es cómo va a haber un paso desde donde hay más hacia donde hay menos. En otras palabras, se van a mover desde acá hacia acá. Y vamos a ver cómo ocurre esto. Hasta que esta difusión pasiva va a comenzar a ocurrir hasta que normalmente se igualen las cantidades de la sustancia en un lado y el otro. Una vez que la sustancia se iguala, este transporte se detiene cuando la concentración es igual en ambos lados. Bien, ¿qué tan rápido puede una sustancia atravesar esa membrana? Acá tenemos dos membranas celulares, una que es bastante gruesa y una que es bastante delgadita. Entonces imagínense ustedes cuál de las dos membranas atravesaría una molécula con mayor facilidad. Una en la que debe correr más espacio o una en la que debe correr menos espacio. ¿En cuál creen ustedes? ¿En la 1 o en la 2? ¿Cuál atravesaría con más rapidez? ¿La más delgadita o la más gruesa? Es correcto, en la que es más delgada. Y este parámetro se conoce como longitud o L. En otras palabras, ¿qué longitud tiene la membrana? ¿Sí? Bien, ese está bastante facilito, bastante inferible. Hay otro aspecto bastante importante. ¿Qué tipo de sustancia podría atravesar con mayor facilidad una membrana? Si estamos diciendo que esta se trata de una membrana lipídica, ¿qué tipo de moléculas creen ustedes que tendrían mayor facilidad para atravesar esta membrana? ¿Moléculas hidrófilas o moléculas hidrófobas? Recuerden que es una bicapa lipídica y la bicapa lipídica es hidrófoba. Entonces, ¿qué tipo de sustancia creen ustedes que la atraviesa con mayor facilidad? ¿Las hidrófilas o las hidrófobas? Es correcto, la misma. Es correcto, precisamente. Y esto hace referencia a estas dos letritas. Esto se refiere a la capacidad en general o a la afinidad que tiene una molécula por la membrana. Y esto se refiere a la capacidad que tiene para atravesarla, es decir, a qué tan rápido la pasa. Bien, aquí ustedes van viendo algunos ejemplos. ¿Qué tan rápido puede atravesar? ¿Qué tan rápido puede atravesar una sustancia la membrana? Y ustedes van a observar dos casos acá. En el primer caso, ustedes observan que en esta imagen la cantidad pues es un poquito similar. Sí hay un poquito más de cantidad de esta molécula afuera que en el interior. Mientras que en el ejemplo número 2, acá tenemos bastante de esta sustancia. Entonces, esto hace referencia a la concentración. ¿Cómo está la concentración? En este caso, en el primer caso, la concentración es bastante similar. Mientras que en el caso número 2, la concentración es bastante mayor en el exterior. En otras palabras, hay una diferencia de concentración mucho mayor. En este caso, recordemos que las sustancias van a atravesar la membrana pasando desde donde hay más hacia donde hay menos. Sin embargo, al llegar a igualarse o al estar más cerca de igualarse, este transporte va a ser un poco más lento, lo que significa que a este grupo en particular le va a costar más atravesar la membrana que a este donde hay un montón. Y eso es lo que ocurre.
Estas membranas, bueno, acá debería moverse solamente hacia un lado, pero bueno. Entonces vamos a encontrar una fórmula que aparece en ese librito. Y este librito hace referencia a la cantidad de moles por segundo, a la cantidad de moles que pueden atravesar un área de la membrana, es decir, centímetro cuadrado por segundo. En otras palabras, si ustedes analizan esta fórmula y ustedes pueden decir, bueno, esto está imposible, esto yo no me lo voy a aprender, esto parece muy raro, pero esto hace referencia precisamente a que si una molécula se trata de un carácter hidrófobo, tiene mayor facilidad para atravesar la membrana. El otro aspecto importante es que en las zonas donde haya mayor diferencia de concentración va a ser más rápido. Y otro de los aspectos importantes es la longitud de la membrana, de modo que el transporte va a ser más rápido en aquellas membranas en las que tengan menor longitud. Todo esto ya lo habíamos analizado anteriormente, pero esto es lo que significa esa fórmula que ustedes encuentran en su libro. Bien, también mencionábamos que cuando la cantidad de una sustancia era igual en los dos lados, decíamos que ese transporte paraba. Y si ustedes hacen la conversión en esta fórmula, eso sería el equivalente a que acá hubiese un cero, ¿sí? Cuando decimos que la concentración es igual, en otras palabras, no hay diferencia entre la cantidad de un lado y la cantidad del otro. Y esto sería el equivalente a hacer una multiplicación por cero, y sabemos que todo número al ser multiplicado por cero nos da cero, lo que significa que no hay transporte de sustancias cuando se iguala la cantidad de una molécula entre un lado y el otro de la membrana. Pero ocurre algo bastante interesante con el agua. Este numerito que ustedes empiezan a encontrar acá es el coeficiente ese de permeabilidad, ese que les mencionaba yo, que decía qué tan rápido o qué tanta afinidad tenía una sustancia en particular para ir atravesando la membrana. Y decíamos que lo que nosotros imaginábamos era que las sustancias de tipo hidrófobo tenían mayor facilidad para pasar la membrana, mientras que aquellas de carácter hidrófilo, por ejemplo el agua, tendrían mayor dificultad. Sin embargo, es sorprendente que al analizar este coeficiente de permeabilidad, el agua realmente atraviesa la membrana de forma bastante rápida, pese a que va un poco contrario a lo que podríamos imaginar. Entonces eso es algo bastante curioso. El agua es quizás uno de los elementos que rompe con la mayoría de las leyes establecidas para la física para el resto de las sustancias. Esta molécula es una molécula bastante singular, bastante especial, y este mecanismo por el cual el agua se transporta, de forma rápida desde un lado de la célula hacia el otro es lo que mantiene la osmolaridad dentro de la célula, sobre todo si recordamos que normalmente nuestra célula está intercambiando algunos iones, por ejemplo, el potasio, el sodio, el cloro, etc. Entonces, cuando va cambiando esta sustancia, debe cambiar a sí mismo la conformación o la cantidad de agua para mantener la osmolaridad. No puede quedarse con un exceso de sodio dentro de su célula porque ésta empezaría a perder todo el agua. Entonces esa es una de las razones por la cual el agua debe atravesar más rápido las membranas plasmáticas, pese a que a primera impresión podríamos comprender o podríamos pensar que el agua tendría mayor dificultad. Entonces esa es una excepción, el agua. Bien, otro de los casos es la difusión facilitada. Esta difusión facilitada puede ocurrir por tres mecanismos. Puede ser por moléculas portadoras, por proteínas transmembrana, como aquellas que mirábamos que atravesaban toda la membrana, o por otras que se denominan permeasas. En otras palabras, estas permeasas son aquellas que permiten el paso de una sola sustancia. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Este caso sería una difusión facilitada a través de una proteína transmembrana. Decíamos entonces que necesitábamos una proteína de tipo integral, en otras palabras, que atravesara toda la membrana plasmática, para permitir el paso de algunas sustancias que no tienen tanta afinidad por la capa lipídica de ella. Y decíamos que se trata de difusión facilitada, pero que ocurría a favor del gradiente de concentración. En otras palabras, que el transporte de las sustancias iba a ser desde donde había más hacia donde había menos. Entonces lo que ocurre es que estas moléculas comienzan a utilizar la proteína transportadora. Aquí para verlo un poquito más a detalle quizás.
hasta que la concentración se igualara en ambos lados y en ese momento pues la difusión se detenía. Otro de los casos era la difusión facilitada que utilizaba moléculas portadoras. Aquí la diferencia es que esta proteína en lo particular no está totalmente embebida en la membrana celular, es decir, no la atraviesa por completo, sino que solamente tiene un pequeño extremo fuera de ella. Y vamos a observar lo que pasa. Necesita primero que esta molécula portadora atrape la molécula que va a transportar. Luego, la molécula transportadora se mueve a través de la membrana para finalmente liberar la molécula que iba a soltar. En otras palabras, durante este proceso por moléculas portadoras, esta proteína transportadora se mueve a lo largo de la membrana para soltar su molécula desde un lado hacia el otro. Y como siempre, este proceso va a ocurrir desde donde hay más concentración hacia donde hay menos. Otro de los casos son las permeasas. Las permeasas pues tienen afinidad única para un tipo de moléculas. Por eso si se fijan, aquí para ejemplificarlo un poquito, esta molécula tiene forma de estrella. Y su transportador tiene forma de estrella, lo que significa que yo si acá le pongo un círculo, esta molécula no me la va a transportar, sino que necesita precisamente que tenga la misma formita que tiene ella. Y lo lógico, como mencionábamos, era que hubiese un transporte desde donde hay más de una sustancia hacia donde hay menos. Y esto ocurre de la siguiente manera. Si se fijan, se incrusta por un momento en la proteína y luego es liberada hacia el interior. Hay otro caso. Puede ser que una molécula en lo particular tenga la capacidad de transportar varias sustancias a la vez. Ese sería el caso del simporte, cuando se transportan dos moléculas hacia un lado. Y vamos a ver lo que ocurre en este caso. Si se observan, aquí esta molécula en lo particular es capaz de ir uniendo tanto la forma en particular para la que tiene permiso y tiene normalmente la propiedad de permitir el paso de algunos iones. Esta moleculita que vemos acá en rojo normalmente son en forma de iones. Un caso de estos, para que lo recordemos, es el caso de la glucosa. Si ustedes recuerdan, cuando la glucosa entraba a la célula, requería que fuese con ella una molécula de sodio para ingresar. Entonces este sería el caso de la glucosa. Una permeasa y este mecanismo en el cual hay también el paso de una sustancia en conjunto se llama simporte. Mientras que si el caso contrario fuera que esta moleculita saliera de la célula, se trataría de antiporte. Bien, vamos a ver ahora el caso del antiporte, lo que les mencionaba, que ahora se trata de una sustancia que va a intercambiar el lugar. En este caso, la estrellita va a ingresar y este rombito va a salir. Ese sería el antiporte. En otras palabras, el transporte ocurre para los dos lados. Otro de los casos sería el transporte facilitado por poros, y un caso en particular es para el agua. Se denomina poro porque normalmente la proteína es bastante pequeñita y permite solamente el paso de esta sustancia en particular. En el caso del agua, pues tiene un transportador, o sea, un poro. Ya decíamos que el agua tenía la capacidad para transportarse desde un lado hacia el otro directamente de la membrana. Sin embargo, también puede utilizar algunos poros para ingresar a la célula y este transporte ocurre sobre todo cuando la célula requiere grandes cantidades de agua. En otras palabras, el transporte a través del poro es más rápido que a través de la membrana. Al menos para el caso del agua. Pues bien, lo que ocurre es esto, el agua comienza a ingresar a través del porito que teníamos acá. Otro de los casos en particular es que normalmente estos canales o este tipo de proteínas tienen una selectividad para el tipo de sustancia. En otras palabras, lo usual, ojo, no es que ocurra siempre, pero lo usual es que solamente permitan el paso de una sustancia.
Ya vamos a ver qué es lo que ocurre con este caso. Aquí tenemos dos tipos de moléculas, una verde claro y una verde oscuro. Pues la molécula verde claro pasó y vamos a ver qué le ocurre a la molécula verde oscuro. Esta no pudo pasar. A eso hace referencia la selectividad iónica, que normalmente una proteína transportadora tiene facilidad solamente para un tipo de molécula. Esto es lo usual. Y acá vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Cómo vamos por el momento? ¿Les parece algo sencillo o les está pareciendo difícil? ¿Está interesante o está aburrido? ¿Qué les parece? Por mientras carga este simuladorcito. Bueno, con los ejemplos que nos están poniendo en pantalla, pues lo voy a ir haciendo fácil. Es que verlo con el movimiento le ilustra a uno un poquito, ¿verdad? No es lo mismo que ver la imagen rígida en el libro, sino que ya verle el movimiento ya le cambia un poquito. Bien, acá tenemos una membrana. Imaginemos que esta es la membrana plasmática con los fosfolípidos. Y acá tenemos un tirador de moléculas. En otras palabras, acá podemos tirar varias moléculas. Acá tiramos unas moléculas verdes y ahora vamos a tirar unas moléculas azules. La selectividad iónica, lo que significa, es que normalmente la molécula azul va a requerir un tipo de canal, mientras que la molécula verde va a ocupar otro tipo de canal. Entonces vamos a tratar de ponerle algunos canales y vamos a ver qué tipo de molécula atraviesa el canalito verde. Uy, ya se vino un verde por acá. Y vamos a ver qué ocurre con los azules. Si se observan acá dentro de la pantallita, van ustedes observando que cada ion o cada moleculita tiene una afinidad por cada uno de sus receptores. También existe otra posibilidad, que es que este tipo de canales en lo particular tengan algún mecanismo de control. Vamos a quitar estos y vamos a dejar solamente estos que son controlados y vamos a ver qué es lo que ocurre. Normalmente la célula debe tener algún tipo de señal, que esto es lo que ocurría, por ejemplo, con el caso de la glucosa. La glucosa necesitaba que le llegara la insulina para poder abrir ese canal. Entonces, imaginemos que esta se trata de una molécula en particular que denominemos glucosa, esta verdecita. ¿Y qué pasa si llega la insulina? Pues se va a abrir el canal, entonces va a permitir el paso de la sustancia en particular, en otras palabras, de la glucosa. Y vamos a acelerarlo un poquito para ver si pasa o no pasa la glucosa. Ya empezó a pasar. Imaginémonos entonces en particular que no tenemos la insulina, pues este canal se cierra y ya no permite el paso de la glucosa. Entonces esta sería como una forma de correlacionar tanto los conceptos que vimos en la unidad anterior con el metabolismo de la glucosa con el metabolismo de los lípidos que nos sirve para la síntesis de la membrana y para permitirnos el transporte de las sustancias desde un lado hacia el otro. Bien, hay algunas pequeñas diferencias. Decíamos que podíamos tener el transporte facilitado y un transporte que era pasivo. En otras palabras, ese transporte pasivo es aquel que denominamos no mediado. Y decimos que es no mediado porque no necesita un transportador, sino que pasaban directamente las sustancias desde un lado de la membrana hacia el otro. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Decíamos que algunas sustancias, sobre todo aquellas de carácter más hidrófilo, necesitaban un transportador. Como necesitan un transportador, ese transporte es un poco más lento que el de las sustancias que cruzan directamente la membrana. Claro, tienen que atravesar toda una proteína. Otro de los aspectos importantes es que al haber una cantidad limitada de proteínas dentro de la membrana, este sistema es saturable porque normalmente solo permite el paso de una sustancia a la vez. De modo que si solamente tenemos dos receptores para glucosa, solamente va a poder ingresar por dos sitios a la célula. Mientras que el transporte no mediado, al no requerir un transportador, pues no se satura, sino que la molécula puede directamente entrar por cualquier lado de la membrana celular. Entonces esto es para diferenciarlo. El transporte facilitado es más lento y es saturable en relación al transporte pasivo. En otras palabras, este es aquel en el que utilizamos proteínas para transportar
las moléculas desde un lado hacia el otro. Y ya nos quedamos sobre tiempo, entonces el resto lo vamos a continuar viendo mañana. No sé si les queda alguna duda o si tienen alguna pregunta. Bueno, ya saben, ¿verdad? Que cualquier cosa pueden preguntarlo si hay alguna duda. No hay ningún problema y pueden hacerla sobre todo en lo que estoy haciendo la explicación, que es normalmente cuando tenemos algún recurso gráfico en la pantalla y que quizás podría ayudar un poquito más a entenderlo, ¿verdad? Pero si no hay dudas, pues me alegro. Y cualquier cosa, ya saben que siempre les voy a compartir el video para que puedan repasar el contenido. Así que nos veríamos mañana. Y mañana continuaríamos observando el resto de